Pues vamos llegando al final de este Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento que organiza la cadena SER. Lo vamos a hacer con un broche muy especial para nosotros. Tenemos aquí en Córdoba a José Luis Sastre, compañero de la cadena SER, subdirector de Hoy por Hoy, columnista del País, realiza un podcast de humor con Miguel Maldonado, Sastre y Maldonado. Ha publicado su primera novela, que no sabemos de dónde saca el tiempo, Las frases robadas, que está publicada en Plaza y Janés. Y José Luis Sastre tuvo la buena idea este verano de ir en busca de Manuel Vicent, de hablar con él, de tener una larguísima conversación, de que pudiéramos escucharlo este verano en diferentes, capítulos, episodios, una conversación con alguien tan interesante, tan reconocido, y que al final supone para nosotros incluso la luz del Mediterráneo, como es Manuel Vicent. Además, ambos son de allí, de Levante, Manuel Vicent de un pueblo de Castellón y también, en este caso, José Luis Sastre de un pueblo de Valencia. Hablamos de Manuel Vicent, nacido en 1936. Yo creo que esta presentación casi sobra. Desfile del Ciervo se llama este último diálogo, este último encuentro, que cierra una trilogía que abría Aguirre el Magnífico, también El azar de la mujer rubia, Tranvía la Malvarrosa, Son de mar. Son novelas que hemos leído, incluso hemos visto cómo se llevaban al cine, pero sobre todo lo hemos leído en El País desde el año 1976, cuando comenzó el periódico, escribiendo diferentes textos, pero sobre todo las columnas, unas columnas de opinión que nos acercaban a los cambios sociales a través de una mirada emocional, personal y particular. De hecho, su última novela es una historia particular. Tiene premios, ya lo saben, como los premios Alfaguara, como el premio Nadal que consiguió por La balada de Caín. Pero esta última memoria tiene el color especial de esos cuadros de Sorolla que tanto y también ha contado para toda la población española. Y yo creo que va a ser una conversación muy especial para despedir este Congreso de la Sabiduría y del Conocimiento, que ha contado con la colaboración de todas las instituciones, con el apoyo de las universidades, la de Córdoba y la de Loyola, con el Ayuntamiento de Córdoba, con la Diputación, también con el impulso de FENI Energía, con SADECO, con el 150 aniversario de Julio Romero de Torres, con el 40 aniversario de la Mezquita Catedral, como Patrimonio de la Humanidad, con la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba y, en definitiva, con todas las personas que han hecho posible este nuevo proyecto, este 10º aniversario del Congreso Sabiduría y Conocimiento. Así que, sin más, vamos ya a este último y especial diálogo para nosotros. Le damos la bienvenida. Hola, buenos días. Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendo, fantástico, maravilloso, todo guapo. Bueno, pues lo decía María José, ahora es la última de las ponencias que planteamos como un diálogo que nosotros, les confesaré, que hemos preparado en algunas conversaciones de teléfono que hemos tenido previamente, que tampoco han sido muy extensas porque, claro, con Manuel Vicent, ¿cómo prepara uno una conferencia, ¿no? El día que fui a grabarle la conversación que tuvimos en Denia, recuerdo que me preguntó, ¿pero y qué me preguntarás? No lo sé, porque no lo sabía, porque él ríe mucho de esta cosa que voy a decir, pero él impone un respeto tremendo. Hace un poco de caricatura con eso, pero él sabe que es así, que es honesto, porque Manuel Vicent son todas las cosas a la vez. Es el mar Mediterráneo, es el paso del tiempo y a la vez la reivindicación del presente. Así que cuando uno tiene a Manuel Vicent al lado y tiene que preguntarle, creo que el título de la ponencia son las transformaciones sociales, pues claro, no sé ni por dónde empezar, Manuel. Pero si te parece, podríamos empezar por el cambio, no tanto de la política, pero no tanto por hilar un poco con las ponencias que han precedido a esta, no tanto desde un punto de vista partidista, sino del objetivo político que empuja a las generaciones. El objetivo político o el propósito o el horizonte político que empujaba a generaciones de los años 70, 80, y qué propósito político crees que empuja a las generaciones que habitan el presente y cómo eso ha ido transformándose en el curso de estos últimos años en nuestro país. Bueno, empezamos. Muchas gracias por estar aquí. El cambio político yo lo considero de dos formas. Es decir, dada mi experiencia vital,
Yo conocí una dictadura y una transición. Durante toda la dictadura, cualquier paso que dabas era siempre un paso hacia la luz, hacia el final de un túnel, hacia un horizonte azul. Eran pequeñas conquistas diarias anodinas, que podía ser que el bikini, o que podía ser una reunión, o que podía ser un viaje, o un libro prohibido que leías. Era todo pequeños conquistas hacia un compás que se estaba abriendo. Yo creo que ahora ese compás se está cerrando. Mi generación siempre pensaba que viviría mejor que los padres porque detrás había una guerra civil. Y ahora creo que las nuevas generaciones creen que van a vivir peor que los padres, porque el horizonte se ha cerrado, se está cerrando. Vamos hacia un fundido en negro los más pesimistas. Sin embargo, hay otros que piensan que nunca se ha vivido mejor que ahora. Aunque lo que sucede es que, como somos más sensibles a las injusticias y nos enteramos de todo, y cualquier desgracia, tragedia que pase en cualquier lugar del planeta es como si sucediera en la acera de tu casa, porque todas las desgracias que suceden en el mundo se diluyen en la sopa de fideos que te estás comiendo, porque todos los telediarios que son absolutamente cargas de explosión masiva forman parte de la digestión. Es un mundo de un estrés brutal, ¿no? Nos estamos alimentando de las tragedias y de la sangre que sucede en cualquier lugar del planeta y que se nos sirve a la hora de comer. Cuando dices que vamos hacia, o que los más pesimistas dicen, que no sé si te pones entre ellos, hacia ese fundido en negro, el resultado que queda para las generaciones que somos más jóvenes es, no sé si es una especie de resignación, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo en ese análisis de, efectivamente, cualquier avance, por pequeño que fuera, por anodino que fuera, en la lucha contra la dictadura, era un avance que celebraba la sociedad, que permitía un avance. Y sobre todo había un elemento que era un avance contra algo. Había un objetivo claro que era algo que querías cambiar, un régimen que querías derrocar, y cualquier avance, a pesar de que la transición fue como fue, ¿no? Y el final del franquismo se produjo como se produjo, pero cualquier avance que contribuyera en ese final era visto como un avance de progreso. Y no sé si ahora hay algo que derrocar, ¿no? Es decir, si el horizonte es, hemos cambiado la luz por lo que hay delante es una sombra, no creo que eso sea así, en la medida en que hay una gran pulsión de gente todavía que sigue confiando en la democracia como el mejor sistema. Quizá que sí que es verdad que lo que ha ocurrido es que había especies de salvaguardas, de elementos de seguridad que pensamos que nunca podrían ser cuestionados, ¿no? Es decir, la generación del 70, la generación de la transición, consigue la democracia y pensamos que eso ya no tiene marcha atrás. La generación siguiente o la década siguiente consigue los pilares básicos del estado del bienestar y parece que en eso no pueda darse marcha atrás, ¿no? En la construcción socialdemócrata, básicamente, de la democracia en España en los años 80. A lo mejor estamos en ese punto en el que lo que ocurre cuando dices que podemos ir hacia la oscuridad es que todo aquello es que ya no hay ninguna seguridad, y aquello que decía Bauman del mundo líquido, que todo es tan líquido que todo puede volver hacia atrás, porque si no, es decir, si yo digo que ha acertado ha estado Manuel en su diagnóstico y me quedo en eso y ya está, la solución que queda para mí, pero en especial para mis hijos y quienes vengan después, es saber que esto va a ser como un círculo y se van a encontrar con las sombras en las que vuestras generaciones luchasteis contra la dictadura. Es decir, situados en ese punto en el que tu diagnóstico es ese, ¿qué remedio hay entonces? ¿Por qué se lucha ahora o por qué crees que se debería luchar? Bueno, yo creo que ahora vivimos en una aceleración de la historia en que
La historia empieza con cada telediario. Cada telediario puede cambiar la historia. Están sucediendo tantas cosas a la vez que se crea un estado de estrés social brutal, ¿no? Es decir, de dónde venimos, a dónde vamos, pero seguro que llegamos tarde, pero no, tampoco sabes a dónde quieres ir. Por una parte, la ciencia se ha convertido primero en una esperanza maravillosa, pero a la vez en un problema enorme. Es decir, que todo tiene su cara negra y su cara blanca. Es decir, el turismo es una salvación y puede ser una destrucción. La ciencia puedes descubrir un experimento que te pueden operar y te pueden curar una enfermedad, pero a la vez la ciencia puede desembarrancar e inventar un arma de destrucción masiva que acaba con el planeta. Por otra parte, se vive con ese estrés de que la sensación que te da es que quieres estar en dos sitios a la vez, ¿no? Estás en un sitio, dices, en el otro sitio se lo están pasando mejor. Yo podría estar allí y quieres estar en dos sitios a la vez, porque la historia ha cogido una aceleración brutal. Por otra parte, nos hemos enterado últimamente, bueno, ya se sabe desde hace muchísimo tiempo, de la física cuántica, ¿no? Que una partícula puede estar arriba y abajo, pero las dos veces a la vez. Puede subir bajando y bajar subiendo, ¿no? Puede pasar de un sitio a otro sin pasar por el medio. Bueno, pues esa física cuántica la estamos incorporando al espíritu. Yo recuerdo, y claro, ante eso hay que serenarse, hay que volver a las cosas sólidas. Yo puedo poner un ejemplo. Yo le hice una entrevista a Ignacio Chirac, que es el máximo exponente de la sabiduría de la física cuántica, y estábamos comiendo en un restaurante. Y él me estaba explicando eso, que las cosas son y no son. Están y no están, suben bajando y bajan subiendo, ¿vale? Yo alucinaba porque en ese momento él había pedido una ensalada y estaba con el salero que no lo sabía manejar. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿me estás contando que las cosas son y no son y no sabes cómo funciona un salero? Bueno, pues yo ante este estrés, porque claro, la física cuántica la estamos aplicando a nuestro espíritu, pero no solamente eso, es que cuando tú pronuncias una palabra, una verdad, una noticia, una opinión, estás liberando un sonido de partículas, Y esas partículas son y no son. ¿Comprendes? La verdad es que lo comprendo con dificultades, Manuel. Esa opinión tuya es y no es. Por eso el fundamento del fake, de que las cosas, la posverdad, tienen una aplicación en la física cuántica. Sin embargo, cuando se instalan los fakes y los bulos, la gente que decide creerlos, es decir, hemos llegado a un estado en el que alguna gente está decidida a creer a pesar de que sus sentidos, a creer algo a pesar de que sus sentidos lo desmientan, ¿no? Es decir, no sé si será por la física cuántica o por qué razón, pero sé que hay gente decidida a ignorar los hechos porque decide darle a las opiniones categoría de hecho, de verdad, ¿no? Bueno, pero es que tú sabes que un bulo... Es decir, si ahora mismo se da una noticia, José Luis Sastre y Manuel Vicent están hablando de física, ¿vale? Y eso es una noticia, ¿vale? Y eso se expande a un nivel analógico. Pero si
La noticia es José Luis Sastre y Manuel Vicent se han liado a hostia. Esa noticia va directamente a la Andrómeda en una fracción de segundo. Por eso, un bulo tiene una velocidad estratosférica y una verdad normal va a paso de pollino. Por lo tanto, por eso, aquí la filosofía de ahora es clicar. Clica. Yo no sé qué significa clicar, pero sé que es algo importantísimo, ¿no? O sea, tantos clics. Me estás diciendo que entrevistas a la Autoridad Mundial de la Física Cuántica y eres tú ahora el que no sabe lo que es clicar. Bueno, yo sé que todo el mundo lucha por clicar, por cuántos clics has tomado, ¿no? Es decir, ¿Tú cómo lees el periódico, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Entras en Internet, en el móvil, clicas cuando hay una noticia o lo lees en papel? Vamos a ver. Yo no me puedo poner de ejemplo porque no quiero yo. Pero yo sé que la gente, el común de los mortales, bien en el móvil o lo que sea, entra en un periódico, ¿no? Y va bajando, va bajando. Primero política, no sé qué, bombardeos, no sé qué, fuera, bombardeos, fuera. Niños ahogados, fuera. Sexo, ahí clica. Donde pone algo de sexo, clica. Está allí, bueno, ya lo han engañado porque han dicho cómo hacer el amor, no sé qué. Tal. Va bajando. Es como una gallina que va picando. Recetas de cocina, clica. Ahí, ¿no? Ahí va. Y ya, si es recetas de cocina mientras practicas sexo... Bueno, eso ya es... Eso ya es... ¿no? El acabose. Bueno, quiero decirte que entonces, ¿qué pasa? Que la información es el derecho de estar informado, es un derecho humano. Los derechos humanos es el de estar informado, es saber lo que pasa. Esa información antes era vertical, venía de arriba abajo, y el estar informado es tener poder, porque si sabes lo que está pasando y lo que va a pasar y tal, puedes, mandas. Ahora la información es horizontal porque viene de los móviles. Pero claro, a través de los medios la información está pegada a comunicación. Prácticamente es lo mismo. Información y comunicación es prácticamente lo mismo. Y comunicación y espectáculo también es casi lo mismo. Se informa a través de una comunicación que es un espectáculo. Y el espectáculo ya es negocio, ya es audiencia. Y audiencia ya es dinero. Luego la información en la curva va de la información del derecho humano al dinero, ¿no? Al dinero. Entonces, todo se hace por la audiencia. Es decir, la audiencia manda, porque manda el dinero. Y entonces, la confusión ahora mismo entre la información, la comunicación, el negocio, el espectáculo, pues realmente estás sobresaturado. Además, sobreinformado, con lo cual no estás informado. Se le puede aplaudir si quieren, ¿eh? De la reflexión que hacías ahora, pensaba que quizá, y para que nadie nos riña y volver un poco al tema por el que nos convocan aquí, pero escuchándote, la reflexión que me queda es que seguramente la gran pugna que haya en este momento y en lo que se ha convertido un mercadeo es por captar la atención. Es decir, estamos en una sociedad en la que me da la sensación que somos muchos factores, medios de comunicación, no solo partidos políticos, las redes sociales, que se intenta construir a que todos aquellos que quieren tener cierta incidencia en la sociedad, sea la sociedad ya lo que sea, porque esta es otra definición que va en movimiento, el gran mercado, la gran pugna, la gran batalla que se libra es por la atención. Cuando además han conseguido que la atención sea instantánea y fugaz, es decir,
somos incapaces muchas veces de... Antes, este verano hablamos de música y le pregunté a Manuel cuáles eran sus discos, la música que a él le ayudaba a construir su mundo. Pero eso necesita cierta pausa y seguramente eso es lo que hemos perdido, ¿no? Ahora escuchas la música en Spotify, la reproducción, la aplicación en el teléfono, y a los 2 segundos, si no es la canción que quieres o no te gusta, la cambias. Es decir, me da la sensación que una de las cosas que ha ocurrido y que podría definir el punto en el que estamos y donde podría analizarse en qué se ha producido uno de los mayores movimientos sociales, no solo en España, sino en las sociedades contemporáneas y parecidas a esta, es en esta fugacidad, ¿no? Necesitamos las cosas al momento, de forma instantánea, y eso implica también las respuestas. Por eso seguramente se propaguen tanto los bulos. Ha ocurrido algo, este verano lo recordarán, ocurrió un suceso terrible que conmocionó a todo un país. Si se propagaron de manera tan fugaz, tan rápida, los bulos sobre quién podría haber sido el responsable de un asesinato atroz que ocurrió en un municipio, recuerdan todos el caso, fue precisamente, me da la sensación, me parece, por esta necesidad que nos han creado, que se nos ha sido instalada de alguna manera y que nosotros hemos aceptado por querer una respuesta al momento. Y entonces el periodismo ahí tiene un riesgo, se asoma a un abismo de dimensión desconocida. Porque nosotros, que pugnamos por ser los primeros en dar la respuesta en competencia no solo con otros medios de comunicación, sino con multitud de actores que no son periodistas o que no utilizan un patrón periodístico clásico de comprobar, llamar a las fuentes, para lo que necesitas cierta pausa y haberte ganado el crédito no solo de la gente que te lee, sino de quien te cuenta la información, o sea, las fuentes. Vivimos en una sociedad en la que queremos la respuesta al momento y además, en cuanto tengamos la respuesta que se adapte a nuestro prejuicio, pasaremos página. Bueno, pues esto ha sido esto que yo ya sabía que era, paso página y a otra cosa. A interesarnos por otra cosa a la que le daremos muy poco tiempo para que repose. Muy poco tiempo para que repose un programa de televisión, muy poco tiempo para que repose un formato nuevo. En esta sociedad resulta, y en el mundo de la comunicación, resulta como un éxito que algo tenga un podcast, tenga 3, 4 episodios porque ha conseguido superar una primera barrera de... Y no sé si eso tiene que ver, y de eso quiero que me hables, primero de la... ¿En qué situación nos pone como ciudadanos este mercado de la atención en el que estamos continuamente bombardeados de alertas en el móvil, de 1.000 millones Claro, es que de pensamos, fogonazos? sí, es decir, nosotros tenemos una pauta cerebral que es las 3 dimensiones, ¿no? Y, por ejemplo, no concebimos imaginar el todo y la nada. Nuestro cerebro no está para entender el universo. Nuestro cerebro está para buscarte la vida y sobrevivir, ¿no? A corta distancia. Pero ahora mismo, con todos estos medios nuevos de comunicación, el móvil, ¿no? Está el WhatsApp, yo no entiendo mucho de eso, pero yo sé que mandas un mensaje a alguien y sabes si ha llegado y se lo está leyendo. Correcto. Mira, en este momento a mí me lo dicen mis nietas. Mira, esto lo está leyendo. Ya ha recibido y lo está leyendo. Y no me ha contestado. No, y entonces tú necesitas que te contesten rápidamente. Si eres un señor mayor, que te importa todo, no pasa. Pero si eres un adolescente que te dicen que te quiero y no sé qué, y aquel sabe que lo has leído y no te has contestado, el estrés que produce eso, es decir, yo estuve una vez en un restaurante, en una cafetería así una tasca, ¿no? muy grasienta, y estaba un chaval, un adolescente, un chico y una chica. Se notaba cada uno con un móvil, ¿eh? Se notaba que el chico era muy tímido pero que le gustaba mucho a aquella chica, aquella adolescente, y no se atrevía a hablarle y a decirle que la quería o algo más tierno y tal. Hasta que llega un momento, estaban separados de una mesa. Llega un momento en que él coge el móvil y le dice, yo lo vi perfectamente,
Oye, Elisa, te quiero, con el móvil. Bueno, esa palabra fue a un satélite, y volvió al oído de la otra. Y llegó antes que la voz física de un metro. Y cuando llegó contaminada de calamares. Mientras que el rayo ese que la llevó a un satélite bajo, la palabra de amor era purísima. Claro. Purísima. Porque ¿sabes qué pasa? Que con las palabras de aquí a aquí a veces son partículas y otras no. Exactamente. Entonces, y además pueden ser de mentira. Buscó la seguridad del Mientras teléfono. que las otras están purificadas. Lo que te quiero decir es que a partir de ahí, a partir de ese móvil, ya empezaron a hablarse. Y probablemente ahora tendrán 3 o 4 niños. ¿Comprendes? A partir del móvil. Quiero decirte que hoy pensamos, para mí, la filosofía del futuro es el libro de instrucciones. Porque yo veo, y después hay otro problema. Dice, ¿cómo será la humanidad dentro de 100 años, 200 años? Unos dicen que los que vengan tendrán la cabeza muy gorda, ¿no? Y el cuerpo pequeño, y que será todo una cabeza y tal. Pero yo creo... ¡Qué espanto! Que la gente, si te levantaras dentro de 200 años, verías que el ser humano es en un ángulo recto, es decir, que va así. Porque yo veo que toda la gente va mirando el móvil por acá, y va sacando ya una curvatura en el cuerpo. Esa curvatura, durante 100 años, eso va a acabar en ser un ángulo recto. No. Entonces, ¿sabes qué pasa? pero pensamos a través del artilugio, es decir, tu pensamiento está modulado por la tecnología. Es decir, tú sabes que tienes que hablar con más rapidez, que tienes que hablar porque te oyen mucha gente, es decir, tu cerebro se está acomodando a ese cerebro supletorio que llevas en el bolsillo de atrás, ¿no? Yo que tengo adolescentes cerca, me sorprendo mucho por el hecho de cómo se está perdiendo la llamada telefónica. O sea, llamar por teléfono. Aquello de es conferencia. Se ha convertido en un acto casi de intromisión y por el que hay que pedir permiso. Es decir, tú puedes mandar un WhatsApp, una nota de voz, incluso las notas de voz que te las reproducen, tú escuchas tu propia voz reproducida a 1,5 o a 2 porque te aceleran cuando están escuchándote. Fíjate la prisa. Pero prisa ¿por hacer qué? Es decir, esa pregunta que me atormenta cada día más. No sé si eso es hacerse mayor, pero cuando hay tanta prisa y vamos corriendo a todas partes, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Y por qué necesitamos escuchar las cosas a 1,5 o a 2? ¿Por qué una conferencia o que dure más de 1 hora nos parece que es muchísimo tiempo? Y quizás sea con esta cosa del tiempo perdido. A mí me apura mucho la sensación de estar perdiendo el tiempo. Que es esta cosa de... Hasta que llegué a la conclusión de que cuando yo decía perder el tiempo, para mí significaba que ese tiempo no tuviera utilidad, no solo utilidad laboral, sino una utilidad a la que yo no pudiera sacar ningún provecho. Mi gran asignatura pendiente, y lo que quiero aprender a hacer, honestamente, de verdad, es aprender a no hacer nada y a no sentirme mal por ello. Y creo que las cosas se están poniendo de una manera... La culpabilidad, es que tú has nacido con la culpa. Pero ¿y eso cómo se quita? Y eso que eres joven, imagínate yo. No, mira, el tiempo no existe. Eso para empezar. El tiempo es lo que te pasa. Y si no te pasa nada, el tiempo no existe. Es decir, ¿por qué cuando eras niño el tiempo era tan dilatado, los veranos tan largos? Porque te pasaban cosas. Ahora, a mi edad, ya no solamente que es Navidad,
es que ya es la Navidad del año que viene. Es decir, cuando ya no te pasa nada, el tiempo, como no existe, resbala, ¿no? Entonces, tú para vivir necesitas frenar el tiempo. Y frenar el tiempo es que te pasen cosas, que te pasen emociones, que te pasen sueños, que te pase acción, que te pasen cosas, ¿no? Problemas. Cuando más problemas, el tiempo más lentamente pasa, ¿no? Entonces, pues es eso. Lo que sucede es que el tiempo es una categoría mental. Pero ahora que es lo que decíamos al principio, se vive tan deprisa, la gente quiere estar en 2 o 3 sitios a la vez, pero tú fíjate y verás como cuando te invitan a un sitio y no vas, nunca te arrepientes. Cuando vas, dices, ¿yo por qué he venido aquí? Siempre. ¿Yo por qué cojones he venido aquí? ¿Sabes? Siempre. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que tienes que meterte dentro de ti mismo, ¿no? Dentro de ti mismo. Entonces, dentro de ti mismo, el tiempo es infinito. Yo, a mi edad, cuando dicen, esta carretera se va a inaugurar dentro de 4 años, yo digo, que le den por saco. La carretera, ya me contarás a mí que me interesa. Cuénteme el menú diario y luego ya hablaremos. Una estación que dentro, y cuando no, dentro del año 30 no sé qué. No, quiero decir que ¿No te provoca ninguna curiosidad? ¿Qué? El futuro, ¿no te provoca ninguna curiosidad? Mira, Buñuel decía que su sueño era morirse bien, tal, levantarse cada 10 años del féretro, vamos, Sí, del cementerio, salir, comprar el ABC, leer lo que pasaba, el ABC, él decía el ABC, tomarse un martini y volver a la tumba. Y dentro de 10 años volver a levantarse para ir. Ahora, ¿cómo el futuro cómo va a ser? Mira, hoy la teología, la filosofía, y no hay filósofos, teólogos sí los hay porque aunque no hubiera Dios, los teólogos siguen haciendo teología, porque es una enramada de ciencia ficción, ¿no? Es la pura ciencia ficción. Pero hoy la filosofía y la mística y la teología se hacen en los laboratorios. En los laboratorios. Ahí están todo lo que va a ser la humanidad en el futuro. Pero claro, la ciencia es perversa. Es decir, que por primera vez, cuando esa famosa película que hace reciente de Oppenheimer, ¿no? Del descubrimiento de la bomba atómica, por primera vez la humanidad puede destruirse. Hasta que no llegó la bomba de hidrógeno, la bomba atómica, la humanidad no tenía la capacidad de aniquilarse. Ahora tiene la posibilidad de aniquilarse. Y eso es un salto cualitativo, filosófico, místico, teológico, etc. Es decir, que un señor, como puede ser Putin, que pueda meterse el dedo en la nariz y a renglón seguido meterlo en un botón y mandar todo este planeta a tomar por el saco, eso, cuando ardía Constantinopla, se apagaba, ¿no? Cuando la biblioteca de Alejandría ardió, se apagó. Cuando una guerra mundial destruyó Europa, se ha reconstruido Europa. Pero después de la bomba atómica, después de la ciencia, que la ciencia te cura y te mata, ¿no? Eso, por primera vez, la humanidad, aunque no sea consciente, porque la humanidad tiene un pensamiento colectivo, la humanidad sabe
que puede ser autoaniquilarse. Y eso le da otro sentido a la historia, porque la historia puede, en cada telediario, así como alguien dijo que el croupier, cuando da con el dedo en el índice en la bola, se crea el universo, en cada telediario, cuando, vamos, a mí me da una especie de vértigo cuando se interrumpe un partido de fútbol. Tú imagínate que un partido de Alcaraz o del Real Madrid de Barcelona se interrumpe y dice noticias de alcance. ¿Qué piensas? Que puede acabarse el planeta, que puede acabarse el mundo, ¿no? Es decir, vivimos siempre a ese borde del acantilado de lo que pueda ser mañana, ¿no? Y todo eso con estrés, a una velocidad de que quieres estar en dos sitios a la vez, de que pierdes el tiempo en un sitio y siempre pensando que otro lo está pasando mejor. Sí, la culpa también, ¿no? La culpa que decías. Y la culpa. Pero tú ya has nacido cuando la culpa ya era like, ¿no? Pero, hombre, yo recuerdo... Tengo culpa, sí, hombre, no pienso que iré al infierno, si es eso lo que me... Pero sí tengo, pero hombre, no me hace falta. No estará, bueno, no estarás, no lo sé. Lo que te quiero decir es que yo cuando cumplí los 7 años, que es en teoría, nosotros tenemos tres cerebros, ¿no? Un cerebro del reptiliano, que todavía gobierna sexo, comida, bebida y territorio, es decir, un territorio donde tú comes, bebes, sobrevives y te reproduces, ¿no? Eso. Después está el límbico, que es el de las emociones, los símbolos, sentimientos y tal. Después está el córtex, que es ya la inteligencia, que llega a los 7 años. ¿Va? Entonces la Iglesia ahí pues hace la primera comunión para celebrar que tu inteligencia ha llegado al cerebro, ¿vale? Y te viste de marinero, si eres tío, y de novia, si eres chica, ¿vale? Cuando yo tuve el uso de razón, 7 años, mi padre me hicieron una tarta de moca, ¿no? Qué va. Y yo estaba con una cucharilla así, todos felicitándome, y mi padre me dice, Manuel, acabas de cumplir 7 años, ya tienes uso de razón, ya puedes ir al infierno. Eso para empezar, ¿no? Y a todo eso había ¡caramba! naranjos, el mar y estaba también la vida, ¿no? La vida estaba, yo iba al mar, en la tartana, el mar era maravilloso, los naranjos olían a azahar por la noche, pero la culpa. Después una larga dictadura, ¿no? Y después ya viene la transición. Y en la transición se produjo el milagro en este país de que de las fuerzas vinieras del franquismo, vinieras de la clandestinidad o del exilio, se concitaron en el consenso de empujar todos a la vez para sacar la carreta del charco, ¿no? Y esa transición duró un tiempo hasta que allí, yo que he visto, yo estuve allí de cronista parlamentario, vi cómo en el bar de las Cortes, que era un sitio maravilloso para estar, donde los grupos empezaron a entrelazarse, a verse, a decir adversarios pero amigos, etcétera, etcétera, hasta que esa transición llegó un momento en que se volvió a batir, se empezó a meter otra vez el odio, ¿no? El enemigo. No eres adversario, sino enemigo. Y en eso estamos ahora. Antes comentábamos antes de empezar, cuando hablamos de esta... Manuel tiene esta teoría que otras veces ha expuesto, de que la transición fuese lucha por un objetivo común y como ahora pues quizá ese compás se cierra al principio. Y yo le decía que a mí se me da la sensación que la transición fue una época en la que se establecieron unos consensos básicos, ¿no? Antes hablabas del fútbol, pues se pintaron las líneas del campo, ¿no? Aquí vamos a jugar. Y esto lo han construido todas las fuerzas que
Después de la dictadura, pues consiguieron poniéndose de acuerdo y demás. Y eso convirtió que con el tiempo fue denostada la palabra pacto, ¿no? Y aquello que salía del pacto por lo que implicaba de renuncia. Y sin embargo creo que hemos llegado al momento en el que hay algunos... Antes, cuando tú defendías un consenso que estuviera en la base de la democracia o la necesidad que hubiera ese consenso, mucha gente te acusaba de equidistante. Y hemos llegado al punto en el que reivindicar esos consensos que han permitido, sobre los que esta sociedad ha ido construyéndose a lo largo de estos casi 5 décadas ya, defender esos consensos ahora, de ser equidistante, pasa a ser militante, porque hay pulsiones que por interés particular o en asociación con otros intereses, vaya usted a saber dónde están ubicados, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que nos distingue, que no sabemos exactamente dónde están o quiénes son esas personas que deciden sobre nosotros. Google, ¿quién es? ¿No? Defender esos consensos pasa a ser militante, porque parece que defender el estado del bienestar sea ponerte de parte. Sí. Bueno, es decir, hoy la palabra equidistante es una palabra satanizada, ¿no? Es decir, sin embargo, Euclides, que inventó la equidistancia, porque claro, un edificio sin equidistancia se cae, ¿no? Cualquier construcción moral, mental, política, si no hay una equidistancia, se destruye. Un parlamento sin equidistancia se cae. Entonces, pero como tú dices, viene la cosa de la militancia, ¿no? El ser ecuánime, el ser moderado, el ser equidistante, ver la parte que tiene de razón, demás, ser empático en la tal, hoy está eso satanizado. A veces te dicen, es que si te sientas entre dos sillas, te caes. Bueno, yo sé, pero hay 3 sillos, ¿no? Pues en 2 sillas eres un idiota si te sientas entre 2 sillas. Aparte de que eres un fanático, eres un gilipollas, porque te sientas donde no hay silla. Pues un tresillo, que te puedes sentar en un tresillo. Pero quiero decirte que hoy, es decir, tienes que definirte, tienes que ser, como tú dices, militante. La palabra moderación, que para ser moderado, para tocar el bombo, es decir, para tocar el piano se necesita ser virtuoso, ¿no? Vale. Para tocar el piano con guantes de boxeo, imposible, ¿no? Tú con unos guantes de boxeo no puedes sacar una melodía a un piano. Tú con eso por narices, que es como llevar guantes de boxeo, ante la política que está llena de sutilezas, yo creo que tocar el bombo es más fácil que tocar el violín, ¿no? Ahora, tocar el bombo en política, pues yo prefiero a los virtuosos que tocan el violín, porque la política es el arte de no matarse, el arte de convivir, ¿no? Ahora, si tú vas a la política con guantes de boxeo o con el bombo, pues no. Ahora, para ser moderado se necesita un esfuerzo tal, heroico, porque normalmente las pasiones te llevan a un lado y a otro. Pero para ser equidistante, que es una palabra que hoy está satanizada, pero para ser equidistante, aparte de ser un gran geómetra, se necesita una fortaleza de espíritu enorme, ¿no? Y estar a merced de cualquier insulto, ¿no? Vamos a abrir turno de preguntas si quieren, pero antes sí quisiera... Luego hay una cosa, permítanme una nota al pie, pero ¿no les parece increíble la capacidad, ahora no escuches, la capacidad que tiene de recordar cosas concretas? Así pasen los años, que no son recuerdos, eso me da una envidia, porque es que es así.
¿Cómo que por qué? Porque tú no recuerdas cosas de cuando eras pequeño, tú recuerdas que entraba una fragancia por la brisa del mar. Tú tienes la capacidad de guardar las cosas concretas, que es lo que se nos escapa al común. Y sabes... El mar es grande. No, ya, pero el mar es grande y en cambio tú haces que... Cuando tú lo cuentas y cuando tú sobre todo lo escribes, maldito, tienes esa capacidad en que lo escuchas y recreas el sabor. No sé en qué parte, no sé cuál de los tres estados está, ni a qué edad te surgió, ni cómo estaban el tema de la física cuántica. Un amigo, ¿eh? Pero, pero es que es asombroso. ¿Cómo es capaz de recordar cosas tan concretas que se nos escapan? Dicho lo cual, y una última pregunta, y voy a las preguntas de quien quiera plantearle alguna pregunta a Manuel. Has hablado de la culpa, del miedo. Sí, escuchándote, me preguntaba qué opinión te merece cómo a lo largo de estos años ha cambiado el uso de las emociones en política y en el discurso social. Me pregunto si en los 80 el miedo, la culpa o el odio se utilizaba o aparecía de una manera tan corriente como en el escenario actual, en el que la política, casi más que por ideología o identidad, se define por oposición a aquello que no quieres que pase o aquello que no quieres que avance. Sí, bueno, llegó la transición. La transición no fue tan suave y tan maravillosa como se ha vendido. Hubo muchos muertos, hubo mucha lucha. Después vino un golpe de Estado. Después llegaron los socialistas. Es decir, aquí la importancia de un político es a partir de los insultos que recibe. Es decir, el más insultado de la historia de España es Azaña. Bueno, Azaña que quiso torcer un sueño de hacer una España moderna y tal. Otro que ha sido muy insultado, Adolfo Suárez. Tiene un aeropuerto. Después, otro muy insultado fue al principio Zapatero. Felipe. Y al final. Al principio y al final, mitad. Tal. Después, otro muy insultado, todos, etc. Y Rubalcaba. Y bueno, sin embargo, después de la transición vino una época de los años 80 en que este país había cambiado. Es decir, yo creo que Felipe González, que según a mí me contaba un ministro, después de cada eso de ministros, cada consejo, siempre se despedía de los ministros diciendo: y sobre todo no piséis callos inútilmente. No piséis callos inútilmente. Felipe lo único que hizo fue apartar, digamos, él sabía que el río de la vida iba hacia la modernidad, ¿no? Porque era así, venía de América, de Norteamérica, venía de Europa, y que ese era el camino, y se limitó a apartar obstáculos, para que el río no hizo nada especial, porque el divorcio ya se había hecho, la reforma tributaria se había hecho. Es decir, dejar que fluya la vida. Y claro, la vida fluyó de una forma que al volver la cabeza veía que era otra España. No era la España desdentada, no era la España en blanco y negro, era tal. Y entonces, en el primer periodo de Aznar fue estupendo, porque no tenía mayoría absoluta, y tuvo que ceder a todo lo que querían los... Convergencia, sí. Pujol. A unos y a otros, lo que le pedían lo daba. Ahora, en la segunda, que fue con mayoría absoluta, yo creo que ahí el hombre se enloqueció con aquella cosa de la tocha, etc. Y bueno, y a partir de ahí, el compañero pero amigo, el adversario pero amigo, se convirtió en enemigo. Y esa polarización ha ido creciendo hasta ahora, en que es
francamente irrespirable. El ambiente de hoy de la política es irrespirable, ¿no? Y que está sacando lo peor de que tiene el ser humano y que los políticos son un problema. Es decir, en vez de convertirse en seres que tienen la vocación del bien común, porque un político puede ser de derechas y de izquierdas, o lo que sea, pero su vocación es el bien común, cada uno desde su punto de vista ideológico, ¿no? Pero es que ahora los políticos son el problema, no para resolver, sino el problema. Y bueno, pues en eso estamos. Vamos con alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta que plantearle a Manuel. No veo muy bien si hay manos levantadas. No me digan que no hay. Sí, por allí sí que hay. Si dice el nombre antes, por favor, si es tan amable. Soy Joaquín. Buenos días. Bueno, si a José Luis le cuesta hacerle preguntas a Manuel, imagínate a mí, así que intentaré hacer muy poco el ridículo. Hay una cosa que me ha sorprendido de la presentación al principio sobre los cambios sociales, y es que la generación actual dice que los jóvenes, que nosotros les hemos amargado su futuro, que la sociedad que se han encontrado, que se van a encontrar, es peor a la nuestra. Y yo, que estoy ya al final de la etapa laboral y recuerdo los inicios, bueno, pues mi generación venía también de la transición. En los 80 no había empleo, buscamos trabajo como fuese e intentamos ayudar a nuestros padres que tampoco lo pasaron bien en la guerra y en la posguerra. Y le hemos dado todo a nuestros hijos, todo. Y ahora esos hijos, y a mí es que el mío y sus amigos nos dicen eso, nos dicen que le hemos dejado una sociedad peor que la que nosotros encontramos. ¿Cómo afrontar eso? Porque a mí personalmente me causa dolor. ¿Y qué hemos hecho mal? ¿Y cómo podemos decirle a nuestros jóvenes que nosotros no tuvimos un iPhone, ni pudimos viajar en avión como ellos lo están haciendo, ni teníamos esas expectativas que ahora le hemos dado con educación y mucho esfuerzo? ¿Qué hemos hecho mal, Manuel? Para que tú lo hayas recogido al principio, que no tienen esa luz que nosotros veíamos. Gracias por la pregunta. ¿Qué hemos hecho mal? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo creo que la historia, es decir, la globalización, el hecho de la caída del muro de Berlín, el terrorismo internacional, es decir, la sociedad está viviendo en un clima de que no sabe el futuro, es decir, no tiene un optimismo frente al futuro. Por otra parte, el hecho de que el planeta se haya reducido y de que la globalización esté cambiando, es decir, yo lo que veo es un problema psicológico de la inseguridad de lo que puede pasar. Por otra parte, si ya concretas y ves, los jóvenes tienen, no sé si tienen oportunidades, pero tienen cosas que nosotros ni soñábamos que íbamos a tener. Yo creo que es un clima, digamos, psicológico, de que algo negro, algo mal va a pasar, porque una noticia no es noticia si no es mala. Los telediarios, las entrevistas, los comentarios, las redes, el albañal de las redes, el que sabes que no sabes dónde está el centro del poder, que no sabes quién manda, de dónde viene el poder. Cada vez estamos más transparentes, lo saben todo de nosotros. Y no sabes quién es el que lo sabe todo de nosotros. Es decir, somos seres
que ya no nos podemos gobernar nuestro destino, no lo podemos gobernar nosotros mismos porque hay otros poderes. Todo eso forma un estado de pesimismo planetario, pero que por otra parte hay cosas maravillosas. Nunca el arte ha sido más planetario que ahora, nunca la ciencia ha sido más expansiva que ahora, nunca la medicina ha estado tan adelantada como ahora. Es decir, es todo positivo y negativo a la vez, pero yo creo que lo que domina es un pesimismo planetario, ¿no? Porque no sabemos a dónde vamos. Por otra parte, el saber, porque ya nosotros hemos tenido por primera vez una visión extracorpórea de nuestro planeta. Desde el sofá hemos visto nuestro propio planeta como una bola maravillosa, azul, que va navegando por el universo. Por otra parte, sabemos que esta Tierra, donde hay tantísimas convulsiones, desde una cierta distancia es un granito de polvo que apenas se ve en el universo. Por lo tanto, sabemos lo poco que somos, lo insignificante que somos desde el punto de vista planetario, y eso a la vez lo hemos incorporado al espíritu. Y sabemos que no somos nada, efectivamente, y que encima tenemos fecha y hora que se sabe perfectamente cuándo este planeta se va a disolver y a reventar y a expandirse por todo el universo. Tenemos la hora marcada donde este planeta va a desaparecer. Y todo eso se ha incorporado al espíritu y lo llevamos dentro, y en el inconsciente. Y bueno, pues yo no sé qué se puede hacer por los hijos, pero de hecho los hijos son más altos que los padres, más guapos que los padres. Y además, yo siempre digo lo mismo, un troglodita, y después los hijos educan a los padres, que es la misión de un hijo, es educar a los padres. Un troglodita, si le hubiera dicho al hijo, a las 9 en punto te quiero en la cueva, si ese chico, ese troglodita joven, troglodita junior, hubiera vuelto a las 9, estaríamos todavía en la edad de las cavernas. Estamos aquí porque aquel junior, troglodita, dice, no me da la gana. Me voy a ver las estrellas por la noche, me voy a ver amanecer, me voy a explorar el paisaje, y gracias a eso estamos aquí. Oye, Manuel, cuando tú tenías que volver a una hora concreta a casa, ¿a qué hora volvías? ¿Cómo? Cuando te decían a las 12 en casa, ¿tú a qué hora volvías? No, mira, en mi casa pasaba lo siguiente. Mi padre nunca nos pegó, mi padre era un hombre muy adusto y tal. Y una vez cogió una fruta, tenía toda clase de frutas en sus huertos, en sus fincas, sí, pero siempre cogía lo peor, ¿no? La que estaba medio podrida, ¿no? Esa comía. Y entonces un día mete el mordisco y ve dentro una abeja y le pica en la lengua, y se le pone la lengua gorda. Él bendecía los alimentos todos los días, ¿no? Los alimentos que nos ha dado el Señor. Vale. Era la mesa, mi madre mirando a mi padre, enamorada de mi padre, y los 5 hijos alrededor. Y nunca lo había hecho, no se había pegado jamás, pero va y a la hora de bendecir la mesa, hace una cosa. Y nos dio, hizo como con los brazos como un molinete. A base tal. Y los 5 hijos nos fugamos.
Uno se fue al patio, sin salida. Otro se fue al piso de arriba, sin salida. Otro se fue a una habitación, sin salida. Yo me fui a la calle. Me fui a la calle. Y entonces, yo era pequeñito, ¿eh? Y entonces, después dije, ¿y tú por qué te has ido a la calle? Y yo dije, porque lo he visto hacer al gato. Que el gato siempre... Pues el gato. Vamos con alguna otra pregunta, si hay más preguntas. Al hilo de la conversación que hemos tenido con Manuel. ¿Por allí? Venga. Soy Juan. A ver, en cuanto al futuro, a mí personalmente me preocupa los jóvenes y la sociedad. Vamos a un mundo donde la inteligencia artificial y los robots nos van a sustituir, nos van a dar una sociedad con más tiempo libre y creo que con más calidad más calidad de vida. El problema es qué va a pasar, cómo vamos a cobrar las pensiones, o los robots cotizan o la inteligencia artificial cotiza. Pero es una cosa que realmente creo que es uno de los puntos fundamentales de cara al futuro, igual que el cambio climático que nos va a marcar de una manera clara. ¿Cómo lo ves, Manuel? Fatal. Pero hay otra cosa peor. Ah, pensaba que ibas a decir fatal. Siguiente pregunta. Hay otra cosa peor, que a partir de inteligencia artificial, robots y tal, yo estoy de la teoría de Schopenhauer, que dice, no es que el ser humano venga del mono, es que va al mono. Que vamos hacia el mono. Y bueno, y a lo mejor pues los robots pues nos salvarán, digo yo, ¿no? ¿Me dejas decirte una cosa? Porque noto y en las conferencias que he escuchado también y en la conversación, hablabas de un pesimismo y es verdad. Y hay todos esos elementos de riesgo. Y sin embargo, aquí estamos. Y sin embargo, aquí estamos celebrando lo que tenemos. Subrayando, por supuesto, no sé si voy a ser capaz de... que a pesar de todo, hay todo por hacer. Y es verdad que ha habido momentos en los que el compromiso contra una injusticia impuesta sistemáticamente y por la fuerza tuvo una capacidad de unión y de sacar las mentes más lúcidas, convocarlas y hacer de ellas, darle a su generación y a las posteriores un legado por el que muchos después disfrutamos de libertades y derechos como los que tenemos ahora. Y es verdad que se cierren muchísimos riesgos y muchos peligros que no sabemos muchas veces de dónde vienen, quiénes son. Sabemos que son muy pocos, pero son manos oscuras y parece que el clima pueda invitar a este aire de conspiración o de dificultad y de precariedades que es en lo que estamos envueltos. Y sin embargo, aquí estamos. Lo que quiero decir es que me parecería que hemos perdido mucho tiempo si ser optimista ahora te convierte en un ingenuo. No, yo creo que el optimismo es una fuerza más positiva, pero más rentable. Es decir, el que apuesta por la paz gana más dinero que el que apuesta por la guerra, ¿no? El que apuesta por un futuro maravilloso y se invoca hacia ese futuro maravilloso, lleno de optimismo y tal, acierta más que el que es negativo. Es decir, la negación, el ser derrotista, yo creo que es un freno. Es decir, que el optimismo es una fuerza vital muchísimo más maravillosa que ser pesimista, ¿no? Creo yo. Es decir, y después, por otra parte, cuando uno llega a mi edad, por ejemplo, que vas echando lastres, vas renunciando, a esto no voy, a esto tampoco, ya hace tiempo que no viene por aquí y tal. Pero si tú quieres hacerte optimista, no es más que coger el horizonte de tu vida y acercarlo, y a medida que lo tienes más cerca, el tiempo tiene una intensidad mayor.
hasta que solamente piensas en el día de hoy. Es decir, voy a pensar que hoy va a ser un día maravilloso y que yo, por ejemplo, de lo que pueda pasar después de Navidad no existe. Yo tengo el cartelón de mi horizonte en Navidad. Llego a la Navidad, cojo el cartelón y lo pongo en la primavera. Llego a la primavera y lo pongo en verano, ¿no? Y si quiero ser más intenso, pues no tienes más que acercar el cartelón, vas acercándolo a un mes, a una semana, un fin de semana. Voy a esperar que este fin de semana sea maravilloso, ¿no? Y bueno, y eso es optimismo, ¿no? Ya está. ¿Qué más quieres? Hacemos, si les parece, una pregunta más. Por aquí creo que hay una mano levantada. Aquí hay una mano levantada, sí. Hacemos la última pregunta y cerraremos este congreso, porque nos han puesto al final. ¿Qué? Nos han puesto al final, somos los últimos. Sí. No sé si es bueno o es malo, pero estamos Están contentos porque se ha acabado. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Un honor, un placer estar aquí con ¿Nos Manuel dice su Vicente. nombre? Perdón. José Antonio. José perdón. Antonio. Hemos hablado ustedes de cosas muy importantes, del futuro, de la informática, la IA. Quería hacer una pregunta mucho más importante, que nos contara, si no le importa, cuánto mide su barco de eslora y el último viaje que hizo en barco. Bueno, vamos a ver, yo tenía un barco que medía, era un Tornado. ¿Entiendes de barcos si estás en la marinería eso? No. Bueno, pues era un barco, era de un carnicero de Valencia. Es decir, un barco hay que comprarlo de segunda mano, por supuesto, o de tercera, porque el barco, cuando lo compra un rico, ¿no? Nuevo es mucho, y los aditamentos valen mucho dinero y tal. Entonces es un rico el que lo compra. Ahí puede pasar dos cosas, que la mujer se maree o que la niña adolescente que quiere ir a las discotecas le importa el barco nada, o que pueda en un principio tener un percance, ¿no? Y se asuste. Entonces lo vende, ¿vale? Y tú te aprovechas y lo compras. Y además él te lo ha puesto, todos los aditamentos te los ha puesto. Esto puede pasar lo siguiente, que a la mujer le guste mucho, que él también, que nadie se maree y qué tal. Y entonces ese barco, como es rico, le parece poco y compra otro más grande. Y entonces lo compra. Entonces yo compré un barco, primero de un carnicero, después de un político o algo, y después lo compré, ¿no? A un precio ya bastante tal. Era un buen barco, un buen barco. Yo al final lo tuve desde 30 o 40 años, ¿no? Y al final, pues yo no podía con él, ni económicamente, como solamente navegaba en verano, pues el barco, cada verano que yo llegaba, yo era muy meticuloso porque la estética en el mar es ser precavido. Esa es la estética, no ser valiente, sino precavido. Y entonces yo tenía que saber todo lo que sucedía en ese motor y en ese tal. Entonces eso, cada vez que llegaba yo los veranos, en primavera, pues era un problema. Hasta que al final encontré un chico, muy amigo y muy tal, y digo, mira, te lo voy a regalar, ¿eh? Porque yo ya no podía con él, ni económicamente, ni tal, para ponerlo a punto. Entonces, te lo voy a regalar con la condición de que lo pongas a punto, de cambios el motor y tal, y porque el barco está perfecto, y que algún día salgamos a navegar, a pescar y a bañarnos en alta mar, en fin, a navegar. Y bueno, y es un barco que está ahí, perfecto, maravilloso, y algunas veces pues yo le llamo, ¿por qué no vamos a pescar? Salimos muy temprano y cuando el mar empieza a llenarse de motonáuticas y tal, pues nos volvemos a las 9 a casa y ya está. Yo me curo es como la metadona para mí. Entonces yo tengo tres, digamos, negaciones, ¿no? Que yo bajaba todos los días de Endenia en bicicleta.
Y digo, el día que no pueda bajar en bicicleta, que ya no puedo bajar, porque he tenido una alta. El día que no me pueda bañar en alta mar, ya no me puedo bañar en alta mar, porque no puedes subir al mar. Y el día que no pueda ponerme los calcetines sin blasfemar, ¿no? Que en eso estoy ahora mismo. Pues el día que yo no puedo hacer estas tres cosas, me largo. Una persona a la que respeto mucho me dijo ayer que era sobre todo una persona agradecida. Y creo que es una enseñanza muy valiosa. A mí mi oficio me permite cosas a veces no muy agradables, por ejemplo, la hora del despertador, pero me permite, en cambio, momentos como este. Que un día llames por teléfono a Manuel Vicent y te diga, vente a Denia y charlamos un rato, y que otro día se preste a conversar conmigo y a contarnos a todos estas cosas que, como las partículas aquellas, han ido un poco de todo y de nada. Manuel, muchísimas gracias. Gracias.